Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 14, Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bien, vamos con la reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional es un periodo que va inmediatamente después de la guerra contra Chile, del año 83 al año 99. Recuerda, el año 83 es un año muy importante para nosotros porque es el año en el que se firma el Tratado de Ancón, ¿no es cierto? Un tratado en el que van a haber varias características, sobre todo territoriales, que van a cambiar para el Perú. En el caso, por ejemplo, de los espacios fronterizos, vamos a perder Tarapacá, también vamos a perder por 10 años Tarapacá y Arica, que tú sabes que se debía hacer una consulta pública, a ver con quién se querían quedar después de esos 10 años, si con Chile o con el Perú. La gente decidió, en el caso de Arica, con Chile, y en el caso de Tacna se reincorpora al Perú, ¿verdad? Es un periodo básicamente entonces de reorganización política, social y económica después de la Guerra del Pacífico. Ahora, esta reorganización social, política y económica implica cambios sobre todo en las bases de gobierno. Los que han estado gobernando el Perú hasta antes de la Guerra del Pacífico han sido, y durante ella, han sido los civiles, porque tú recuerdas que desde el primer civilismo, que es la llegada de Pardo, Manuel Pardo y Lavalle, el Perú ha venido con todo un proyecto civilizador que pone lejos del gobierno a los militares. Luego estalla la guerra, Prado va a acelerar la compra de armas a Europa, y aquí el golpe de Estado no está dado por un militar, sino está dado por un civil, que es Pierola, que está apoyado por el Partido Civil. Y entonces tenemos a Luis Lapuerta, a Pierola, a García Calderón. Los tres presidentes que hemos tenido durante la Guerra del Pacífico han sido los tres civiles. Así que por eso ha perdido crédito el Partido Civil, los gobernantes civiles, y los militares están en el poder. A este periodo donde los militares están gobernando, dirigiendo el Perú, se le conoce como segundo militarismo. Recuerda que segundo militarismo porque ya hemos tenido uno anterior, y ese anterior ha sido después de la Guerra de Independencia. Sabes tú perfectamente, y te lo he dicho en algún momento, los militarismos siempre aparecen después de periodos de crisis en el Perú. En algunos casos ocasionados por la guerra, en algunos ocasionados por agentes económicos exteriores como el crack del 29. Entonces, el primer militarismo después de la Guerra de Independencia, el segundo militarismo después de la guerra contra Chile, y el tercer militarismo después del crack del 29, que consigue la caída del gobierno de Leguía. Bien, el primer militarismo es, digamos que obvio y cae por su propio peso, que vamos a encontrar un país en un contexto económico no favorable y una crisis económica fuerte, con una relativa inestabilidad política y una descentralización fiscal. Cuando hablamos de la descentralización fiscal nos estamos refiriendo a que van a haber puntos en el Perú en donde se activen o se reactiven algunos impuestos que ya habían perdido vigencia, como el de la contribución personal, y además que esos impuestos comiencen a ser de diferente índole en los diferentes espacios. Por ejemplo, vamos a tener una consecuencia de esto con la rebelión de Tuxparia. Cuando hablamos de la rebelión de Tuxparia en el gobierno de Miguel Iglesias, que es el primer gobierno que vamos a ver, estamos hablando del levantamiento de los indígenas por un exceso, un cobro excesivo dentro del departamento de Ancash, ¿no? Hacia los indígenas. Y esto vamos a tocarlo en profundidad en unos minutos. Mira, en general en el gobierno de Miguel Iglesias se hacen varias reaperturas. La gente siempre pregunta, profesora, ¿pero por qué estamos frente al gobierno de Miguel Iglesias? ¿Quién ha sido este pata? ¿Qué ha pasado para que él llegue al gobierno después de la Guerra del Pacífico? Bien, Miguel Iglesias se ha hecho, digamos que conocido, porque se ha enfrentado directamente con Cáceres en la campaña de La Breña, en la última batalla que es Huamachuco. Él le ha entregado, es decir, Iglesias le ha entregado un ejército aclimatado de chilenos, de peruanos a los chilenos, o sea, de indígenas peruanos a los chilenos, y esto ha hecho que las tropas ya diezmadas, reducidas de Cáceres, ¿no?, se encuentren en problemas ahora. ¿Por qué se van a encontrar en problemas? Porque una tropa que ya está cansada, una tropa que está desgastada, va a encontrar soldados frescos, con armamento
y que finalmente va a ser un factor decisivo para perder Huamachuco y por supuesto perder la guerra contra Chile. Entonces, los chilenos tienen, digamos que una deuda honorífica con Iglesias, y ahí tenemos entonces por eso su primer gobierno, que es, es el único que tiene, pero es el primer gobierno del primer militarismo. Entonces, aparece el gobierno de Miguel de Iglesias y con él la reapertura de la Biblioteca Nacional. Ya sabemos que durante la guerra contra Chile, la Biblioteca Nacional se cerró porque fue ocupada como caballeriza. Luego la reapertura de la Universidad de San Marcos. La profesora, ¿pero por qué cerraron San Marcos? Porque San Marcos desde siempre ha sido un espacio en donde los alumnos han empezado a generar movimientos políticos que podían afectar en la mayor parte de los casos negativamente a los gobiernos. Así es que para evitar levantamientos, para evitar protestas desde la Universidad de San Marcos hacia afuera, entonces se cerró la universidad, que estamos hablando obviamente de la casona, ¿no? de nuestro local emblemático. Bien, también como les comentaba, la reapertura de la Universidad de San Marcos, que siempre había sido como una piedra en el zapato para todos, y no era el momento en la Guerra del Pacífico, cuando o después de ella, cuando los chilenos ocupan Lima, de mantener abierta la universidad, porque lo más probable era que desde allí comenzaran las propagandas panfletarias o que avanzaran los ataques políticos, y eso es algo que después de una guerra los chilenos, desgastados políticamente como estaban, no iban a permitir. Ahora, lo otro es la imposición de la contribución indígena y la rebelión de Tusparia. Como te lo he dicho siempre, cuando hablamos de la imposición del tributo indígena, estamos frente básicamente a un impuesto exclusivo de indígenas. Lo habíamos hablado cuando vimos el primer militarismo, y te había comentado que los indígenas no estaban dispuestos a pagar un impuesto simplemente por ser un indígena. Ahora, después de las guerras, tanto de la guerra de independencia como de la guerra del Pacífico, se van a reactivar esos impuestos. ¿Por qué? Porque es la única manera de recaudar fondos rápidamente. Al recaudar fondos rápidamente, lo que se quería era chocar lo menos posible con los grupos de poder, y aunque no lo creas, y en la guerra de independencia habían sido los criollos, ahora también esas mismas familias que habían sido las guaneras, que habían sido los consignatarios, ahora también van a ser el mismo linaje, la misma línea que se mantengan en el poder, ¿no? Entonces ellos van a evitar cualquier pago porque supuestamente son los damnificados, supuestamente son los que el contrato de Dreyfus los dejó pobres, entre comillas, porque en realidad siempre tuvieron dinero, y ellos no van a pagar nada. Los que van a pagar siempre son los indígenas. Es algo así como ahora que solamente le paga a la SUNAT la gente de a pie y los que somos pobres o clases medias, y la gente que tiene mucho dinero, mucho poder, se va de los impuestos y nunca le paga a SUNAT. Ya, más o menos algo así, ¿no? O sea, la gente de élite no va a pagar eso, solamente los indígenas. Ahora, en el caso de Tusparia se revela en Huaraz, no solamente por la imposición de la contribución indígena, sino también por ese cobro que es irregular, porque estoy en contra del impuesto, pero estoy también en contra de que el prefecto que debe cobrar el impuesto en Huaraz se agarra para él un poco y luego le da otro poco al Estado, y entonces en vez de pagar 10 soles, ponte al cambio, tendría que pagar 30, porque 20 se los roba el otro. Entonces eso, después de una guerra, estoy recontra mal, la mano de obra que trabaja en mi tierra está muerta, mis hijos, mis primos o las comunidades que trabajan conmigo están mal. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el dinero? El Estado presiona y yo tengo, lo único que me queda es pagar, pero también podría protestar, y es lo que le pasa a Tusparia, ¿no? Que finalmente es, digamos que, para resumir su levantamiento, finalmente es diezmado por el ejército, que en ese momento está acompañando a Iglesias, y termina, digamos que su protesta sin mayor problema, o sea, con más pena que gloria, porque finalmente el Estado lo reprime y se acabó. Ahora, después del gobierno de Miguel Iglesias, recuerda que en el gobierno de Miguel Iglesias en el año 84 se ratifica el Tratado de Ancón. No te confundas, por favor. Se firma en el 83, sí, pero se ratifica en el 84. Y es a partir del año 84 donde van a contar los 10 años para que luego se llegue a un plebiscito. Entonces, termina el gobierno de Miguel Iglesias con más pena que gloria.
y comienza el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, un gobierno elegido democráticamente, pero que es un gobierno básicamente esperado, no tanto por el Partido Civil, porque tú recuerdas que los civilistas odian a Cáceres desde que él se fue a la resistencia de la Breña y que por su culpa los chilenos se mantuvieron más tiempo en el Perú y la misión Lynch. Tú recuerdas que los ex consignatarios Partido Civil, ¿no es cierto?, a ellos les importa 3 mangos el Perú, lo que ellos quieren es que la guerra no llegue al norte. Y lamentablemente con una resistencia de la Breña la guerra iba a llegar al norte y lo hizo con la misión Lynch. Pero pasa el tiempo, se lanza el candidato Andrés Avelino Cáceres y gana las elecciones. Digamos que era como un héroe moderno, como un héroe que recién estaba muy fresca su actuación, entonces la gente lo recordaba mucho. Él va a llegar a su primer gobierno con un partido que acaba de crear, que es el Partido Constitucional. Este Partido Constitucional estaba obviamente en el ojo de la tormenta porque los civilistas lo odiaban. Se firma en su gobierno el contrato Grace y la gente siempre pregunta, profe, ¿por qué firma el contrato Grace? Yo me confundo mucho, profe, Grace con Dreyfus. No te preocupes. El contrato Dreyfus es otra cosa. El contrato Dreyfus es para el guano. Y el contrato Grace es durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres con varios recursos. En el caso de, sí es cierto que ambos tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo del contrato Dreyfus y el contrato Grace? Es pagar la deuda externa. El Dreyfus no lo logra, el Grace sí lo logra. Ahora, también hay que darse cuenta que son contratos firmados en gobiernos diferentes. El contrato Dreyfus está firmado en el gobierno de Balta y en el contrato Grace está firmado en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. En el contrato Grace se le entregan más de un recurso a esta casa extranjera. Se le entregan los ferrocarriles, el salitre, el guano, ¿ya?, y todo lo que se pueda, es más, libre navegación por el Amazonas, de todo. En cambio, en el contrato Dreyfus, lo único que le hemos ofrecido en gran escala es el guano. Ahora, en el contrato Grace, ¿cuál es la meta? ¿Qué se quiere con el contrato Grace? Lo primero es pagar la deuda externa que nos está asfixiando, la deuda que tenemos con Inglaterra. Y lo segundo es poder reactivar la economía del Perú. Profe, se hace en mediana medida, sí, ¿no? Se crean las juntas departamentales. Es una forma de descentralizar el poder durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Y se firma el tratado García-Herrera con el Ecuador. Y la pregunta abierta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, si tú te has dado cuenta, el Ecuador y el Perú ya tenían una frontera delimitada que se firma en el gobierno de Castilla, en su primer gobierno, con el tratado de Mapasingue. Pero no ha quedado bien delimitado sobre todo los espacios de acceso. Por eso es que se firma el Tratado García-Herrera para una mayor determinación del territorio. Termina el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, la gente lo ama. Es más, muchos historiadores, incluido Heraclio Bonilla y Karen Spalding, dicen que cuando termina el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, si él se hubiera quedado ahí, si él no hubiera seguido, si él no hubiera continuado con su afán político de gobernar el Perú, lo más probable es que hubiera pasado a la historia como uno de los grandes héroes, ¿no? Y que la gente hasta ahora lo hubiera recordado, porque si tú te das cuenta, sí es cierto que Cáceres es un héroe porque peleó en la Guerra del Pacífico, pero más se acuerdan de Grau, que solo tiene su bota y su pie, que lo que hizo Cáceres, ¿no? Porque digamos que lo que hizo en la primera parte de su gobierno, que fue después del gobierno de Iglesias, lo borró después en el segundo gobierno, ¿no? Después del gobierno de Cáceres llega el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, un gobierno corto, en donde los problemas diplomáticos con Chile aparecen, porque él gobierna del año 90 al año 94. Y si tú recuerdas o haces más o menos cuentas, entenderás que en el año 94 se debía hacer el plebiscito para preguntarle a Tacna y Arica a ver si ellos querían regresar al Perú, ¿no? Y hay problemas con Chile. Chile está amenazando nuevamente con que quiere entrar al Perú. Es más, te mando una corona de muerto para que te des cuenta más o menos de cómo va la cosa, de que él no quiere nada contigo, y también se está dando el proceso de chilenización en el sur, ese proceso de chilenización en donde Chile está poniendo sus mejores esfuerzos para que el Perú
bueno, los peruanos de Tacna y Arica se sientan mejor con ellos, ¿no? Y aquí en Chile o con los chilenos tengo mejor educación, mejor salud. Así que era como un trabajo de hormiga que poco a poco buscaba que ellos votaran, entre comillas, libremente por los chilenos, ¿no? Pero también en el Perú se hizo un trabajo de peruanización en el cual no es que el Estado tuviera un programa, pero sí las mujeres de Tacna comenzaron, muchas de ellas, a dar clases de historia del Perú a los niños y a los jóvenes, que luego serían, después de 10 años, serían los consultados para ver con quién se querían quedar, si con Perú o con Chile. Y entonces todo ese intrincado entre Chile y el Perú comienza a formar malos lazos diplomáticos y es lo que vamos a encontrar aquí. También se promueve la ley de habeas corpus, ¿no? Que es una de las leyes más importantes de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo para la organización política del Perú. Y después del gobierno de Remigio Morales Bermúdez, llega nuevamente Avelino Cáceres, pero ahora en su segundo gobierno. En ese segundo gobierno no dura mucho, es un gobierno muy corto porque se le enfrenta directamente en la última guerra civil que se va a librar en Lima. Se le enfrenta directamente el gobierno de Piérola, que está aliado con el gobierno, que está aliado con el Partido Civil. Recuerda que el Partido Civil, liderado por los Pardo, más el Partido Demócrata, liderado por Piérola, ambos juntos se van a enfrentar versus el Partido Constitucional de Cáceres. Se hace la coalición, que es la guerra civil, y allí en esa guerra civil se derrota a Cáceres y se inicia la construcción de un Perú moderno. Ese era el proyecto de Piérola, y para modernizar el Perú había que hacer varias reformas. La primera reforma que se haría es la reforma política, sobre todo referida al espacio electoral. En el espacio electoral aparece el voto indirecto y solo para analfabetos. ¿Tú te das cuenta de lo que eso significa? Significa que se está restringiendo el voto ya solamente a aquellas personas que sean alfabetas. ¿Quiénes son las únicas que reciben educación? Sí es cierto que todo el pueblo debería recibirlo porque casi es un proyecto educativo que buscaba que todos se alfabetizaran, pero los que tenían alfabetización e influencia, ¿quiénes eran? Los del Partido Civil, y los del Partido Civil obviamente van a votar por un candidato que sea como ellos porque ellos tienen este movimiento político. Entonces, Piérola acomodaba todo para que en las próximas elecciones fueran los civiles los que gobernaran, y ahí tienes el voto indirecto. Además también se trae a la famosa misión militar Clement. La pregunta es, ¿por qué una misión militar? ¿Qué está ocurriendo, profe? ¿Va a haber nuevamente guerra? No. Pero Piérola ha entendido, y está eso interesante de verlo, Piérola ha aprendido a que él está en una relación tirante con Chile. O sea, el Perú está en una relación tirante con Chile porque, si bien es cierto, no se ha dado el plebiscito, pero digamos que los chilenos tampoco te tienen tan buena fe y tú tampoco a ellos. Así que mientras no se solucione el problema del territorio, van a haber problemas más fuertes, sobre todo de índole política. Así que Piérola decide llamar a una misión francesa, que es la misión Clement, que va a organizar por primera vez al ejército peruano, porque nunca habíamos tenido uno. Recuerda que San Martín vino con su gente, Bolívar también, y aquí se juntaron los montoneros y las montoneras. En esa misión Clement se buscaba crear dos cosas: la Escuela Militar de Chorrillos y el Servicio Militar Obligatorio. Esas dos para cubrir las dos necesidades, ¿no? El lado de los oficiales y el lado de la tropa. En la Escuela Militar de Chorrillos se matarían dos pájaros de un tiro, porque se educaría a los militares para que en una posterior guerra ya sepan cuáles son sus funciones y profesionalmente cómo pueden hacer, sean más especializados, y la tropa, que ya no sería como la que habíamos visto en la Guerra del Pacífico, que un día estaba en un aula y el día siguiente simplemente en un campo de batalla. Aquí ya estarías preparado, el Estado te obligaba a que tú estuvieras preparado para una guerra, porque en el siglo XIX las guerras eran como pan de cada día. Entonces teníamos la tropa, que era la reserva, y teníamos, además tomando en cuenta que tampoco teníamos reserva ya, porque los pocos que habían participado en la guerra contra Chile habían muerto la mayor parte en el sur, en la campaña terrestre. Así que teníamos ahora que formar una reserva permanente, ¿no? Con cambios permanentes para que la gente pueda entrar digamos, en el sistema. Y también a los militares los tendríamos ahora formalizados, pero también ocupadísimos en seguir una carrera militar. Ya no meterían su mano, literal, no meterían la mano al gobierno,
porque yo, ¿para qué quiero ser presidente? Yo prefiero ser general, coronel, general de división, seguir aumentando, subiendo para terminar mi carrera militar. Es una profesión ahora, entonces eso alejaría a los militares del gobierno para evitar también los golpes de Estado en los militarismos. Y en cuanto a las medidas, en las medidas sobre todo económicas, va a haber una reorganización en donde Piérola va a entregar las mejores tierras, las va a llevar al norte, ¿no? Los mejores terrenos van a estar en el norte, no porque él los vaya a transportar, sino porque el mejor abono, el mejor tratamiento, todo lo que se va a conjugar para que las tierras del norte sean altamente productivas. Ahora, lo gracioso del asunto, ¿no?, es que ¿quiénes son los dueños de las tierras del norte? Los civilistas. Obviamente, ellos que han puesto ahora nuevamente en el gobierno a Piérola, lo que quieren es mejoras en cuanto a la infraestructura, carreteras, por supuesto, en cuanto a los medios de producción, máquinas, fertilizantes y todo ello, para un desarrollo mucho mejor de la industria, y Piérola va a apoyar, ¿no es cierto? Hay una concentración de mejores tierras en el norte del país, y se crea en el Ministerio de Fomento, que va a ser el que va a monitorear los presupuestos para el sistema agrario, el estanco de la sal, que es la apropiación de la sal por parte del Estado para ser vendida y se le grave impuesto de acuerdo con lo que el Estado pide, y obviamente una tajada es para el Partido Civil. Y el boom del caucho. Profesora, ¿por qué usted nos habla del boom del caucho? Porque recuerda que estamos en plena segunda revolución industrial en el mundo, y en esa segunda revolución industrial el producto más importante es el automóvil. Hay que acordarnos de Henry Ford, el Fordismo que vimos la semana pasada. Entonces, para que los carros puedan caminar deben tener llantas, y las llantas deben estar hechas de caucho. Por eso es que los ingleses llegaron aquí con su representante Femi Fitzgerald a tomar posesión de los territorios en la selva. El único problema es que los de la selva no se van a dejar para nada, y ahí va a aparecer la revolución separatista de Mariano Madueño, ¿no?, quien consideraba que Piérola nunca los había tomado en cuenta, y por lo tanto ellos tampoco iban a entregar su caucho así por así. Ellos se querían separar del Perú y querían formar un nuevo territorio que tenga un nombre particular, pero Piérola no lo permitió porque él va a comenzar los trámites para crear un nuevo departamento llamado el Departamento de Madre de Dios, que todavía se crea en un gobierno posterior. Bien, terminado el gobierno de Piérola, tú entenderás que yo te he estado hablando de que Piérola tiene una alianza con el Partido Civil y que el Partido Civil quiere gobernar, y tú me preguntarás ahora, profesora, ¿y qué le pasó al Partido Civil? Porque yo no veo por ningún lado que diga eso y que vayan a gobernar ellos. Bueno, este nuevo tema llamado la República Aristocrática es precisamente un periodo en donde el Partido Civil va a mostrar su máximo esplendor, va a mostrar su cara más fuerte hegemónicamente hablando en el gobierno del Perú, no solamente en el espacio político, en el espacio sobre todo económico. Es más, su relación con el capital extranjero va a hacer que uno se dé cuenta, porque ellos siempre han tenido una relación muy buena, sobre todo con los ingleses, tú recuerdas, además Piérola también los amaba. La libra peruana de oro que se va a instalar en el gobierno de Piérola, o sea, va a ser, digamos, que el sello y el gancho que él tenga más visible con Inglaterra para su gobierno, y luego se va a desarrollar en el gobierno de la República Aristocrática, en este periodo. Entonces, la República Aristocrática, digamos que es el resultado del colchoncito o la camita que hizo Piérola. Es un periodo en donde hay hegemonía del Partido Civil, te lo comentaba, por su alianza con el Partido Demócrata de Piérola. Hay una dependencia económica extranjera, primero inglesa, y poco a poco se va a ir interviniendo la norteamericana, pero poco a poco. Recuerda que la República Aristocrática es el periodo de los gobiernos de los barones del azúcar, y ellos no tienen, digamos, una relación tan fuerte con Estados Unidos como sí lo va a tener Leguía en su segundo gobierno. El predominio de la oligarquía y el gamonalismo. Aquí hay que detenernos un poquito. Siempre la pregunta es, profesora, yo me confundo, oligarcas, hacendados, gamonales, terratenientes, ¿qué es esto? Bueno, la oligarquía y el gamonalismo son dos conceptos que obedecen espacios geográficos diferentes pero complementarios. En el caso de la oligarquía estamos hablando de señores terratenientes o señores de la tierra, ¿no es cierto?, que básicamente se encuentran en la costa y tú llamas hacendados. Y en el caso del gamonalismo, tú tienes que entender que son también señores terratenientes o señores de la tierra que pertenecen al espacio geográfico básicamente de la sierra, ¿ya?,
y que tú los llamas gamonales. Eso es, gamonales para la sierra, hacendados para la costa. Ambos tienen el poder de la tierra, el control de la mano de obra y por supuesto también el control de los medios de producción. Cuando digo medio de producción me refiero sobre todo a las máquinas. Y la exclusión política de la clase media, el proletariado y el campesinado. Ese es un tema que la gente ha intentado llamar racismo, clasismo. La gente siempre ha intentado, ¿no?, decir que la república aristocrática, y que si los racistas, y que si el Perú era uno solo, pero también tienes que empezar a darte cuenta cómo es el panorama. No es que el Perú sea una gran unidad, o sea, estamos hablando de ejes económicos totalmente diferentes, la costa, la sierra, la selva casi ni se ve, el indígena tampoco es, wow, profesora, pero vamos a pasar el proceso de independencia casi ya en 100 años. Sí es cierto, pero las clases dominantes han seguido siendo las mismas. O sea, la misma clase dominante que había sido de los criollos, luego pasaron a ser los guaneros, que eran los consignatarios, y ahora son estos que pertenecen a la República Aristocrática. Entonces estamos hablando de gente que está dominando y por lo tanto el que domina tiene miedo del de abajo. Y eso lo dice Flores Galindo en Aristocracia y Plebe, que es uno de los libros más importantes del siglo XX. Por favor, te invito a que lo leas, si no lo has leído. Yo te voy a hacer una pequeña explicación con esa teoría de Alberto Flores Galindo. Mira, no es que se esté buscando ser racista, para ellos eso es normal. Es decir, el siglo XX comienza, 1900 para adelante, comienza con una necesidad de marcar las diferencias, porque ahora el indígena está en la capital. No vayas a pensar que el indígena llega simplemente en el gobierno de Odría. En el gobierno de Odría se intensifican las migraciones, pero las migraciones llegan a Lima durante todo el siglo XX. Empiezan en la primera década del siglo XX y se intensifican en el 50 y no han parado hasta el día de hoy. Entonces, para diferenciarse de aquella mano de obra no calificada, que viene de provincias, es que comienza todo en Lima, ese sistema de la República Aristocrática, ¿no? ¿Va a haber clase media? Sí. Va a haber gente que a través de la alfabetización y los programas educativos, como el más cercano y más potente, que es el de Pardo, ¿no?, del Pardo de la Valle, van a aprovechar esto y ya se van a ver los primeros resultados, ¿no? Y vamos a poder ver, por ejemplo, a los primeros profesionales en la universidad. Eso de los primeros profesionales también es importante, porque estos se alfabetizan y llegan a un nivel de educación superior. Ahora, ese nivel de educación superior que antes de la guerra, nadie lo había traspasado, porque San Marcos, por ejemplo, no era para todos. San Marcos era para la clase alta. No es que tú tampoco por tus grandes habilidades intelectuales podías entrar a San Marcos. Si eras un indio no podías entrar ni a balas. O sea, eran zonas elitistas. La gente de clase media es gente que normalmente sale de espacios comerciantes, que después de la guerra se intensifican, porque después de la guerra sí es cierto que algunos quedan muy mal económicamente, pero también hay otros que aprovechan, o sea, no es que es gris para todos, sino que hay algunos que aprovechan esa situación y comienzan a hacer dinero, y no necesariamente son los de élite, sino los que proveen de los elementos que también consume la élite. Esta gente comienza a alfabetizarse, se convierten en profesionales, médicos, abogados, que si bien es cierto ya no van a tener problemas de dinero, porque tienen una profesión y van a poder ganar un sueldo, que tampoco no es que se limiten solamente a eso, sino que digamos que no tienen que buscar diariamente el sustento, sino que ellos van a depender de un sueldo mensual y cómodo, holgado. Ahora, estas personas, si bien es cierto, tienen el título de médico, tienen dinero, jamás se van a comparar a los de la República Aristocrática, porque la República Aristocrática tiene algo que ellos no tienen. Si bien es cierto, podrán ser dueños de algunas tierras, de su sueldo, no tienen el apellido rimbombante que sí tienen los de la República Aristocrática. La buena cuna, el buen roce, la educación, los viajes a Europa, ¿no? Como lo dice David Parker en su texto sobre los pueblos de clase media al comienzo del siglo XX, él habla acerca de que la ex élite rancia, algunos de ellos están entrando en decadencia y los pobres están comenzando a surgir.
no se van a juntar nunca porque son de espacios totalmente diferentes, que el aristócrata siempre se va a querer casar con el aristócrata. Están las familias más importantes como los López Romaña, como los Candamo, como los Billinghurst, o también como los de la Piedra, por ejemplo, que van a ser los grandes hacendados de las haciendas como Cartavio, Cabo Blanco, Pomalca y todo el desarrollo azucarero y arrocero de la costa norte. No confundas a ese república aristocrática, a ese élite, con un médico, un abogado, que puede tener su billete, pero no es como ellos, ¿no? A eso se refiere cuando dice que excluye, a través de la ruptura de la clase media. También hemos dicho que se excluye la clase media, se excluye al proletariado, se excluye al campesinado. El campesino es el que menos se debe ver, porque si nosotros queremos tener relaciones, por ejemplo, con Inglaterra, con Estados Unidos, el campesino siempre va a ser un obstáculo, porque nosotros queremos ser modernos como ellos. Pero la mano de obra del campesino no está tecnificada, y por otro lado también el que se vea al campesino es como hacer entender a Estados Unidos de manera indirecta que el Perú es un país indígena, y un país indígena no se va a poder industrializar, y tampoco lo más probable es que no le puedan pagar los préstamos que le están haciendo. O sea que lo más probable es que los gringos, entre comillas, no quieran invertir en el Perú porque es un país que a todas luces se ve que su población es atrasada, que ellos son indios sin futuro, y así que por eso también se les va a relegar a los campesinos, y además se les va a quitar sus derechos para explotar su mano de obra y, por supuesto, para quitarles beneficios sobre la tierra. Muchas de las comunidades indígenas van a sucumbir en esta república aristocrática. Bien, ahora nos vamos rápidamente con los gobiernos de la república aristocrática. Bien, hablar de los gobiernos de la república aristocrática es poner todas las características anteriores en periodos determinados, en espacios de tiempo determinados, como por ejemplo el primer gobierno del primer barón de Azúcar, del Lope de Romaña, es un gobierno en donde se hacen tratados con países vecinos, por ejemplo el Tratado de Osma-Villazón con Bolivia, la imposición de la libra peruana de oro se declara en el gobierno de Piérola y se impone, o sea, se utiliza ya en el gobierno de Lope de Romaña. Aparece el alumbrado eléctrico en Lima, que la moderniza, y también los códigos de agua y minería, ¿no? Los códigos de agua, el código agua sobre todo que moderniza Lima. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, por ejemplo, que en este gobierno se van a levantar las tuberías de agua en Lima, se va a hablar del agua de regadío de las comunidades adyacentes a la capital, se va a hacer toda una repartición de las bases de agua o de los espacios donde se va, de espacios de cultivo, ¿no? Lima va a ser un espacio en donde el agua es potable para la gente, y en el caso de las zonas agrícolas otro tipo de servicio. También van a empezar a organizarse las conexiones de agua, tuberías, van a dejarse de usar también las acequias que infestaban Lima, que ensuciaban Lima. El alcalde, por ejemplo, para la década de los 10, el alcalde Federico Helguera va a hablar sobre este código de aguas, en donde la idea es que Lima se vuelva más salubre, que la gente tenga menos enfermedades, que las acequias sean cerradas porque traían cochinada, porque infestaban a la gente con enfermedades, entre otras cosas. Después del gobierno de López de Romaña es el gobierno de Manuel Candamo, y en este gobierno hay poco que ver. En realidad es un gobierno muy corto, pero se estipula un nuevo medio de transporte que también modernizaría Lima y que en algún momento ya había estado funcionando en Estados Unidos, que era el tranvía Lima-Chorrillos. El tranvía es como un híbrido entre un tren y un bus que desarrolla velocidades mínimas, pero que necesita como una riel para poder tener un camino, porque dentro del camino asfaltado no puede ir, pero sí tiene como una riel más o menos, que es la que le dispone el camino, ¿no? Y por supuesto la ley de ferrocarriles. Ya digamos que los ferrocarriles no son tan abundantes como antes, pero para los 3 o 4 que tenemos va a haber una ley, sobre todo en cobro de las tarifas y por supuesto en el mantenimiento de los mismos. También después de un gobierno muy importante, que es el primer gobierno de José Pardo y Barreda. En este primer gobierno de Pardo y Barreda, tú ya sabes que
te lo dije con Pardo y Lavalle y te lo repite con Pardo y Barreda, todos los gobiernos de los pardos civilistas son gobiernos dedicados, adjudicados a la educación. Para ellos esa es modernidad, ¿no? En este gobierno se da la primaria gratuita y para varones, solamente para varones, y por supuesto se habla de la primera incursión de las mujeres en la universidad. Ojo al piojo, en este caso no es que hay una legalización de las mujeres en la universidad, pero sí hay una participación interesante, ¿no es cierto? Ahora, también en este gobierno se da el primer gremio obrero del Perú, ¿no? Y aparece el desarrollo de la Caja de Consignaciones y Depósitos, que significaría algo así como el ente rector del recojo de los impuestos, ¿no? Y luego la creación del Instituto Histórico del Perú para tener una idea de cuál es nuestro recorrido en el tiempo y para saber, digamos, frente a qué estamos para poder ofrecer al mundo. Por otro lado está el primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía, termina el gobierno de Pardo y comienza el gobierno de Leguía. En este primer gobierno aparecen los problemas laborales, con los gremios, el primer paro general obrero, y para contestar este primer paro se da la ley de accidentes de trabajo, que es un sistema mediante el cual se indemniza a los trabajadores que sufrieran algún accidente durante el cumplimiento de su función. O sea, dentro de la fábrica donde trabajan, por ejemplo, si yo estoy en una fábrica que saca, no sé, que corta pescado, y la máquina en vez de cortar el pescado corta mis dedos, entonces mi empleador tiene que indemnizarme. Pero si yo, por ejemplo, soy en una máquina, en una fábrica que corta pescado, y yo he estado cortando con la máquina, no sé, 10 horas diarias, ¿no? Ese día todo el día he estado trabajando y salgo a la calle y me atropella, no sé, un burro, una bicicleta, entonces ya mi empleador no tiene la obligación de ayudarme porque ha sido fuera del cumplimiento de mis funciones, ¿verdad? La ley de accidentes de trabajo. También en el aspecto internacional, tú sabes que Leguía es como un Papá Noel porque regala siempre territorio a todo el mundo y porque tampoco quiere tener problemas, ¿no? Así que por eso cede territorios a Bolivia a través del Tratado Polo Sánchez Bustamante y a Brasil a través del Tratado Velarde Río Branco. Terminado el gobierno de Leguía, vamos inmediatamente al gobierno de Guillermo Billinghurst. Es un gobierno populista, sin una base partidaria. Eso quiere decir que no es que se estén peleando los partidos como el Partido Civil, el Partido Demócrata, no, sino que la gente ha elegido no necesariamente por el partido, sino por la persona. Ha elegido a Billinghurst y en su gobierno, para calmar un poco las aguas de las protestas laborales, se instituyen las 8 horas de trabajo en el programa, como un programa piloto solamente para la gente que trabaja en el muelle de Dársena del Callao. Y también aparece el Reglamento General de Huelgas, donde el Estado no prohíbe la huelga, pero sí prohíbe algunas acciones como muy violentas en contra de la propiedad privada, de la propiedad pública del Estado. Y se crea el Departamento de Madre de Dios. Recuerda que este departamento se va a crear, o se va a pensar para el gobierno de Pierola, para se crear recién el gobierno de Billinghurst, que es el gobierno del pan grande, el gobierno de la crisis económica después del gobierno de Leguía. Termina Billinghurst como presidente y aparece el primer gobierno de Óscar R. Benavides. En realidad no termina, sino lo terminan, porque Óscar R. Benavides da el primer golpe de Estado de la historia, porque Óscar R. Benavides da el primer golpe de Estado del siglo XX del Perú, ¿no es cierto? En donde, como otros elementos internacionales, estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y en esta Guerra Mundial tú ya sabes que el Perú, y en esta Primera Guerra Mundial ya sabes tú que el Perú va a formar parte de la Triple Entente, sí, del bloque de los ganadores, sí, del lado de Estados Unidos, porque Estados Unidos está invirtiendo dinero en el Perú, y el Perú también, obviamente, necesita ser su aliado, ¿no? Y tú me preguntarás, profesora, ¿pero es decisiva la participación del Perú? Bueno, el Perú firma que, el gobierno de Óscar R. Benavides firma la guerra en contra de Alemania, pero físicamente nunca llegamos a pelear contra ellos, pero éramos un soporte emocional, digamos, ¿no? Ahora nos vamos rápidamente con el siguiente gobierno, y es el segundo gobierno de José Pardo y Barreda.
Bien, vamos con el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Obviamente, hablar de José Pardo y Barreda, hablar de los Pardo, es hablar de la República Aristocrática, los ex consignatarios, y una de las cosas que deja como un mal sabor de boca la guerra contra Chile es la expansión de las haciendas de la costa sobre los indígenas. Eso no solamente de la costa, también algunos terrenos de gamonales en la sierra, y es que los terratenientes están avanzando en los territorios de las comunidades campesinas. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una hacienda de 5.000 metros cuadrados y al costado tengo una comunidad nativa, entonces, o campesina, simplemente la invado, boto todo lo que tenga de infraestructura pequeñita, absorbo a los indígenas y los hago trabajar a mi gusto. Eso es lo que estaba ocurriendo, porque ellos son los amos y señores de todo ahí. Entonces, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, Rumimaki, ¿no?, se opone a eso, pero también se opone al tráfico del trabajo, porque no solamente es la explotación que siempre se ha dado con el indígena, sino que esa explotación ahora está sirviendo para que los personajes de la República Aristocrática vendan más productos en el extranjero, como por ejemplo, sobre todo en Europa, como por ejemplo el tráfico de lana, se está vendiendo muy bien, y es con los animales de los indígenas, es con las tierras de los indígenas, y también el problema del trato al indio y la no presencia del Estado, o sea, no presencia del Estado para el indio, porque el Estado sí estaba presente, pero para ayudar al aristócrata. Entonces, sobre todo eso se hizo como una leyenda urbana de que Rumimaki lo que quería en el fondo era el regreso al Tahuantinsuyo y que era lo más importante para él. En realidad no era, o sea, sí lo tenía en consideración, pero no era lo más importante. Una cosa es su discurso ideológico y otra muy diferente, su propuesta política y sobre todo sus acciones. Entonces, no confundamos con que es un líder mesiánico con que tenga razones de peso económicas y políticas para poder levantarse, ¿verdad? Entre las causas entonces está la expansión, vamos a poner acá, la expansión de las haciendas y malos tratos a los indígenas, así como falta de presencia del Estado. Y en las consecuencias, bueno, se reprime la sublevación y hay está la confirmación del poder de los hacendados. El sistema laboral también es importante para José Pardo y Barreda y en él establece ya ahora sí de manera nacional, vamos a poner en todo el Perú, el establecimiento de la jornada de 8 horas de trabajo y el descanso dominical obligatorio. Ahora, si no te dan descanso obligatorio los domingos, entonces hay que cobrar a favor tuyo un pago por trabajo dominical. O sea, no están obligados a trabajar esos días y si hay que trabajar, pues hay que pagar el doble, ¿no? Reglamento del trabajo a las mujeres y menores de edad. Hasta antes de esto no había una reglamentación y las mujeres trabajaban igual, cobraban la mitad o a veces no cobraban, en el caso de los niños no cobraban nada. El gobierno de Pardo y Barreda entonces va a regular eso, ¿no? Va a regular los tiempos de trabajo, va a regular el jornal, etcétera. Y el incremento de la exportación o de las exportaciones, obviamente producto de la Primera Guerra Mundial. Eso es algo también una recurrente, ¿no? El Perú siempre sale beneficiado después de las guerras mundiales o después de alguna guerra importante en el extranjero porque exportamos materias primas y entonces todos lo necesitan. Es por eso que siempre tenemos un auge económico. No muy grande tampoco como una prosperidad falaz, pero sí un aumento ahí en la ganancia de exportaciones. Como último tema vamos a ver al Oncenio de Leguía. El Oncenio de Leguía es un periodo que intenta destruir, como un proyecto nacional, entre comillas, todo lo que se había hecho en la República Aristocrática. Es por eso que a su proyecto también se le llama el proyecto de la Patria Nueva.
en donde supuestamente se reivindicaría al indio, al campesino, a la clase media, en contra de la opresión de los aristócratas. En el caso del Oncenio de Leguía, en el aspecto político, se crea una nueva constitución, que es la de 1920, que va a reemplazar a la de 1860, que es la del segundo gobierno de Castilla, una constitución liberal, ¿no? Y en el caso de la corrupción, en el gobierno de Leguía, la corrupción, según el profesor Alfonso Quirós Norris, en su libro La historia de la corrupción en el Perú, se dispara de una manera estrepitosa, porque Leguía, con tal de quedar bien con todo el mundo, repartía los cargos a su conveniencia, que la gente hiciera lo que quisiera, con tal de que no molestaran su proyecto personal. Y aparecen los partidos en masa como el APRA y el Partido Socialista. El APRA, que fue fundado en México en el año 27, y el Partido Socialista, que es un brazo político, un brazo ideológico del Partido Socialista de la Unión Soviética, ¿no? Y en economía, la intervención norteamericana, ahora sí de golpe, el capital inglés es cambiado por el norteamericano y aparece la firma del Acuerdo de París con la International Petroleum Company. Mira, en cuanto a las inversiones norteamericanas, ahí hay varios cambios, ¿no? Sobre el primer cambio y el más importante de todos es sacar al indígena ahora sí del espectro visible, ¿no? Que nadie lo vea porque es un problema, el gringo lo va a ver y no va a querer venir porque van a pensar que es un país de gente atrasada, un país de gente que no puede pagar una deuda simple que tienen con Estados Unidos, así que es mejor que no lo vean, o es mejor que los gringos cuando lleguen piensen que nosotros en realidad no somos indios, nosotros en realidad somos gente que proviene de los griegos. ¿Qué, profe? Sí. Los gringos querían que todos pensaran que éramos modernos, por eso hacían préstamos, para que los gringos pudieran poner sus empresas en el Perú y así fuéramos modernos también. La idea entonces era, por ejemplo, crear avenidas, porque una ciudad moderna era eso, una ciudad con avenidas, con calles, con plazas, y aparece también entonces la ley de conscripción vial o mitad republicana, que es una ley en donde se le obliga al indígena a hacer cierto tramo de carretera, ¿no? para poder hacer pasar el automóvil, que para esa época era lo más importante, pero a costas de un trabajo del indígena que en realidad no costaba nada, ¿no? Porque sí valía mucho, pero no costaba nada. También está ahí la intervención del capital norteamericano, porque con esa plata que se prestaba se hacían estas calles nuevas, avenidas como la avenida Leguía, hoy avenida Arequipa, o como la avenida El Progreso, hoy avenida Venezuela, o como la avenida Unión, hoy avenida Argentina. ¿Cuál es el objetivo de esas dos últimas? Unir una zona productora con una zona comercial, como lo quería Balta, con el ferrocarril, pero lo harían con el automóvil. Y es cierto que lo lograron, o sea, es cierto que Leguía, en su proyecto antirrepública aristocrática de Patria Nueva, logra unir estos dos polos de desarrollo, dos polos de producción, ¿no es cierto? Aún ahora tú puedes ver que la avenida Argentina está llena de fábricas y que todas se dirigen al Callao, igual que su paralela la avenida Venezuela, que es la avenida El Progreso. Entonces, sí cumplió su objetivo con esa idea económica. También se crea la avenida Leguía, hoy avenida Arequipa, que buscaba unir los polos o centros de desarrollo de los aristócratas con Lima. Si bien es cierto, Leguía no le gustaba el proyecto político de los aristócratas, era necesario. O sea, es más, él quería hacerse el buena gente con todo. Todo el mundo debería verlo a él como que era lo máximo. Los indígenas lo llamaban Viracocha presidente, los sanmarquinos lo llamaban el maestro de las juventudes, y los industriales lo llamaban el gigante del Pacífico. Entonces, para todos tenía que haber, y de todos tenía, o sea, del Estado peruano tenía que salir el dinero, la corrupción, aumentaban los gastos con la idea de que los gringos pensaran de que nosotros éramos el país que ellos debían elegir para poner sus fábricas. Al final se logró hacer, o sea que casi todas las fábricas que tenía el Perú eran norteamericanas, incluidas la International Petroleum Company, que era esta empresa petrolera que vendría a extraer petróleo del Perú. Y que a través del Acuerdo de París no pagaría canon petrolero
y que sería la gran beneficiada del gobierno de Leguía. Por otro lado, en el caso de la sociedad hemos hablado un poquito de cómo se crean o cómo se construyen rápidamente esta nueva fase urbana de Lima, y sí, es con planificación. O sea, la única vez en que Lima se planificó para ser construida fue en el gobierno de Leguía. Es más, sus detractores, que también habían algunos, le decían a Leguía que él no era un presidente, sino que era el mejor alcalde de Lima, porque en sus planos estaba todo ordenado, o sea, por dónde iban a pasar las avenidas, por dónde iban a pasar los insumos, las materias primas, cómo iban a hacer con los gringos, todo estaba, ¿no? Ahora, después, claro, después las grandes migraciones comenzaron a llegar a Lima y se desbordó todo, ¿no? Como lo tienes ahora, pero en realidad en su gobierno estaba todo muy bien organizado. Entonces la conscripción vial es la omita republicana, la ley que permite que los indígenas trabajen para esas obras que estaba pensando Leguía. Y en el aspecto legal aparece la legalización de las comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué significa la legalización de las comunidades indígenas? Tú sabes que con Rumimeque han habido problemas porque los hacendados se han metido a sus pueblos, a sus comunidades y les han quitado las tierras. Entonces Leguía les reconoce la legalización de las comunidades indígenas, no como tierras personales, sino como tierras de comunidad. Entonces eso significa que ya no hay ningún obstáculo para que ellos puedan reclamar su tierra y evitar que los hacendados se metan en ellas, ¿no? Es por eso también que van a apoyar a estos indígenas a Leguía. Y en los tratados internacionales es el Tratado Salomón Lozano con Colombia, que recuerda que ahí es casi una pelea con Colombia, una escaramuza, pero no llegó a mayores el Tratado Salomón Lozano. ¿Por qué? En el gobierno de Leguía regala un espacio territorial del Perú a Colombia, que es el territorio donde se encuentra Leticia, y en ese territorio, bueno, él lo regala con gente adentro, y la gente que vivía en Leticia pues no quería ser colombiana, tampoco quería pagarle impuesto al gobierno colombiano, y empezó la trifulca. Cuando quisieron defenderse de eso, es que se va a dar el golpe de Estado de el Mucho Sánchez Cerro, ¿no? Pero este Tratado Salomón Lozano no le entrega ese territorio a Colombia. Tú le entregas un trapecio, ellos te entregan un triángulo, ¿no? Le entregas el trapecio masónico y ellos te entregan el triángulo de sucumbios. Y luego está el Tratado Radagamio Figueroa Larraín, o también conocido como Tratado de Lima, sobre el cual se da el plebiscito. Es decir, la pregunta pública de con quién querrían quedarse Tacna y Arica, si con Perú o con Chile, ¿no? Tacna regresó al Perú y Arica se quedó con Chile. En consecuencia de este gobierno van a pasar varias cosas. El Perú estaba viviendo prácticamente con el capital norteamericano y la mano de obra de los indígenas, así que todo iba bien hasta que Estados Unidos es golpeado por una crisis económica que tú conoces como el crack del 29, y a los gringos se les ve obligados a retirar todo su capital de los países extranjeros, y por lo tanto también retiran el capital peruano, solamente dejan a la IPC aquí, pero la mayor parte de las fábricas comienzan a cerrar, comienzan a llevarse el capital para Estados Unidos, y el Perú entra en crisis económica, ¿no? Esa crisis económica es aprovechada para dar un golpe de Estado por el gobierno del Mucho Sánchez Cerro, que finalmente empieza a desarrollar lo que nosotros llamamos el tercer militarismo. Ahora, antes de irme de esta separata, debo decirte también que en ese gobierno pasamos por el centenario de la independencia del Perú y botamos la casa por la ventana. Teníamos una deuda enorme con Estados Unidos porque habíamos prestado para hacer avenidas, calles, plazas. Habíamos gastado demasiado dinero. Y es por eso que inclusive nos dieron buenos regalos en la independencia, ¿eh? Los italianos nos dieron el Museo de Arte Italiano, los ingleses nos dieron el Estadio Nacional hecho de madera, los franceses el Arco del Triunfo, los alemanes la réplica del reloj de Pedro Ruiz Gallo, y así por el estilo. Ahora, ¿qué aprovechamos del proceso de independencia? Casi nada, porque gastamos todo y al final no tuvimos casi nada. Termina el gobierno de Leguía con un golpe de Estado liderado por el Mucho Sánchez Cerro durante la crisis expandida de la economía tanto norteamericana como del Perú. Ahora nos vamos rápidamente con las preguntas. Pregunta número 1 dice: finalizados los enfrentamientos bélicos de la guerra contra Chile, la derrota peruana permitió el establecimiento de una contradictoria situación que se caracterizó por el predominio de los militares, los cuales legitimaban su poder a causa de... Bien, esto lo habíamos comentado un poco como una de las consecuencias de la guerra y las causas del primer militarismo. Una de las causas que habíamos visto de manera más legible era
que durante la guerra contra Chile los gobiernos habían sido predominantemente civiles. Y esos civiles habían perdido prestigio por la pérdida de la guerra, por las malas decisiones que se habían tomado también durante la Guerra del Pacífico, el caos, el desenfreno y la división sobre todo del aspecto político del desarrollo contextual del Perú. Entonces es por eso que una de las causas más importantes para la pérdida de la guerra contra Chile es este caos interno que va a traer como consecuencia el desprestigio del partido civil en el gobierno del Perú. Por eso es que tu clave es la letra C. Pregunta número 2 dice, durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres se intentó lograr el saneamiento económico del Perú y para ello se firmó el contrato Grace, que tuvo como objetivo principal. Bien, cuando hablamos del contrato Grace, yo me he tomado mi tiempo para diferenciarlo bien del Dreyfus, para que no te equivoques. El contrato Grace, ¿qué buscaba puntualmente? El pago de la deuda externa, de la deuda que tenemos con Inglaterra. Profe, ¿lo logra? Sí, lo logra. Entonces vamos a ver en las claves cuál es la que tiene esta premisa como respuesta ganadora. Dice, el pago de la deuda nacional iniciada con la firma de la capitulación de Ayacucho, eso es verdadero. Profe, espéreme, me está mareando. Aguante. ¿Cómo que de la deuda nacional? Recuerda que lo que te está diciendo esta clave es el pago de la deuda externa. ¿Por qué? Porque la deuda externa peruana comienza después de la Guerra de Independencia, ya que allí comienza el primer préstamo que le hicimos a Inglaterra para poder sanear la deuda contra España que le quedamos debiendo un pucho. ¿Recuerdas? Si no recuerdas bien, puedes ir al video de la semana número 11, que es la semana de la independencia, y entonces ahí puedes chequear eso que vi como consecuencia. Sí, entonces tu clave es la letra A, el pago de la deuda externa iniciada con la capitulación de Ayacucho. Dice, pregunta número 3. La imagen que presentamos a continuación forma parte de las publicaciones de revista Variedades. De ello podemos afirmar que, si nos damos cuenta de esta imagen, aquí hacia mi lado derecho hay un personaje al que seguramente ya has reconocido, que es Augusto Bernardino Leguía. Si ves hacia el otro lado está San Martín, ¿no? Este es el territorio peruano, y él le entrega a otros países, ¿no? Sobre todo países vecinos fronterizos para evitar la guerra. Leguía, durante su gobierno, su primer y segundo gobierno, entregó mucho terreno, entregó territorio con los tratados Velar de Río Branco, el tratado Bustamante, todos los tratados entregaron territorio para evitar la guerra. Entonces estamos viendo que Leguía está aceptando que el Perú entregue territorios a los diferentes países y obviamente nos quedemos sin lo más importante que eran en ese momento los recursos. Por eso tu clave es la letra C. Cedíamos territorio fronterizo a nuestros vecinos que nos debilitaban. Y la pregunta número 4 dice, respecto al periodo de la República Aristocrática, determine cuáles son los siguientes enunciados que forman parte de las características del periodo. O sea, te están diciendo cuáles de todos estos son características de la República Aristocrática. Hegemonía del partido civil, eso es verdad. Recuerda que el partido civil se vuelve muy fuerte durante la República Aristocrática y que ellos son los famosos varones del azúcar, que primero fueron, antes de la Guerra del Pacífico, fueron los guaneros, se convirtieron políticamente, económicamente en los consignatarios y políticamente en el partido civil hasta la República Aristocrática. Exclusión política de la clase media, el proletariado y el campesinado también es verdadero. Recuerda que ahí solamente importaba el apellido y el abolengo, no importaba cuánto dinero ganabas. Eso en realidad simplemente era para cubrir algunas necesidades que a ellos les sobraba, obviamente. La descentralización fiscal, eso es falso, porque debes acordarte que eso es segundo gobierno de Pardo y Barreda. Y el segundo gobierno de Pardo y Barreda es antes de la República Aristocrática. Deterioro de la hegemonía terrateniente en la mayor parte de la sierra. Eso es falso. Los terratenientes, los señores de la tierra, que pueden ser gamonales en este caso, o hacendados en la costa, son los que tienen el mayor poder de todos. Entonces esto es falso. Quiere decir que tus únicas dos características acertadas de la República Aristocrática son el ítem 1 y el ítem 2, por lo tanto tu clave es la letra A. Como todas las semanas, el tema ha llegado a su fin. No te olvides que tenemos una cita la próxima semana. ¡Chao!